Imagina por un momento estar en una ciudad donde los ecos de la decadencia resuenan en cada esquina. Una ciudad donde cada atardecer trae consigo no solo el oscurecimiento del cielo, sino un velo de comportamientos y acciones que desafían cualquier concepción moral. Así era Sodoma, un lugar cuyo nombre aún evoca imágenes de desmesura y desenfreno. En medio de este caos, encontramos a Lot, un hombre que vivía a las puertas de una sociedad en decadencia, pero con su corazón aún aferrado a los valores que había aprendido junto a Abraham, su tío. La historia de Lot es una de esas narrativas bíblicas que nos hace cuestionar la naturaleza humana, el poder de las decisiones y hasta dónde puede llegar el ser humano cuando está acosado por el miedo y la desesperación. Hoy exploraremos los misterios más oscuros y desconocidos de esta historia, preguntándonos, ¿qué llevó a las hijas de Lot a tomar una decisión tan impensable? ¿Qué secretos se esconden en los pasajes perdidos de esta asombrosa historia? Quédate con nosotros mientras desvelamos los 15 puntos más impactantes y desconocidos detrás de este relato bíblico que cambiará tu percepción del ser humano. Si eres amante del misterio y las verdades ocultas, te invito a que permanezcas hasta el final del video. No olvides suscribirte, darle like y comentar tus teorías o conocimientos sobre esta fascinante historia. Ahora, sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje a través del tiempo, hacia las lejanas tierras de Sodoma y Gomorra. Empecemos hablando de la pérdida de la fe. Lot y su familia vivían en medio de una ciudad cuya moral estaba completamente corroída. Sin embargo, Lot, que había acompañado a Abraham durante tanto tiempo, había aprendido a seguir los caminos de Dios. La influencia de Sodoma, sin embargo, parecía impregnar incluso a la familia más piadosa. Lot, enfrentado a la inmoralidad de la ciudad, mantenía firmemente su fe, pero vivía en constante batalla con el entorno que lo rodeaba. La anécdota bíblica menciona el momento en que 2 ángeles llegaron a la casa de Lot, advirtiéndole sobre la inminente destrucción de Sodoma. Fue cuando Lot intentó convencer a sus yernos para que huyeran con ellos, pero ellos se rieron y no le creyeron. Este episodio es un claro indicio de cómo las influencias externas habían comenzado a erosionar la percepción de la realidad de quienes rodeaban a Lot. Ahora bien, ¿cómo un acto tan drástico como el incesto pudo llegar a ser considerado por sus hijas? Cabe resaltar el miedo a la extinción, una emoción demasiado poderosa cuando se trata de la especie humana. Las hijas de Lot, al ver que se resguardaron en una cueva tras la devastación de Sodoma, pensaron que el mundo había sido destruido y no quedaban hombres para preservar la humanidad. Esta desesperación puede llevar a la mente a procesos de raciocinio distorsionados por el miedo, el cual se intensificó por la soledad y el aislamiento en las montañas. Uno no puede pasar por alto el hecho de que Lot sobrevivió en una sociedad tan corrupta, conservando su esencia como creyente fiel, una misión que parecería del todo imposible. A lo largo de la narrativa se revela cómo las tentaciones eran poderosas y constantes, y es justamente en esos episodios oscuros donde se pone a prueba la verdadera fe. El contraste radical entre la vida en Sodoma y el aislamiento en las montañas evidencia cómo las circunstancias pueden afectar profundamente nuestras decisiones. Pero la historia sigue, y debemos adentrarnos aún más en los corazones y mentes de los protagonistas de aquel triste desenlace. Las hijas de Lot, viendo que no había hombres con los cuales procrear, recurrieron al plan más impensable: embriagar a su padre para perpetuar la linaje. La narrativa bíblica narra cómo lo hicieron en 2 ocasiones separadas. Primero la mayor y luego la menor, ambas convencidas de que era por un bien mayor. Este evento es un testamento de cuán desesperante puede ser la amenaza del olvido y cómo el miedo puede llevar a tomar decisiones insensatas. Finalmente, el desenlace de esta historia no solo habla de desesperación y temor, sino que también nos revela la complejidad del comportamiento humano, especialmente bajo circunstancias extremas. Los descendientes de las hijas de Lot, los moabitas y los amonitas, desempeñarían papeles fundamentales en la historia bíblica posterior, a menudo en contraposición a los israelitas. Es irónico cómo una decisión nacida del miedo y el aislamiento terminaría por tener repercusiones tan significativas en el curso de la historia. Este relato nos deja la pregunta abierta: ¿qué tanto las circunstancias pueden moldear nuestra percepción de la moralidad? Conectando todos estos puntos, podemos ver una imagen más clara de lo que sucedió en aquellos días y comprender, aunque de manera misteriosa y sombría, por qué las hijas de Lot tomaron aquella decisión en un momento de absoluta desesperación. Esperamos que hayas disfrutado de esta travesía por uno de los relatos más enigmáticos de las Escrituras. No olvides dejar tus comentarios con tus teorías y percepciones sobre esta historia inolvidable, y suscribirte para más contenido lleno de misterio y reflexión. A medida que avanzamos en esta exploración de la historia de Lot,
es importante considerar el contexto social y cultural de la época. Sodoma, al igual que otras ciudades antiguas, era una encrucijada de influencias y valores que, en ocasiones, chocaban con las creencias personales de individuos como Lot. Esto plantea una pregunta fascinante: ¿cómo puede uno mantener su identidad moral en un entorno que parece diseñado para desafiarla? La figura de Lot se erige como un símbolo de integridad dividida, atrapada entre las demandas de la vida en una ciudad corrupta y su ferviente deseo de honrar los principios que había aprendido de Abraham. La lucha interna de Lot refleja un dilema atemporal: la tensión entre conformarse con el entorno o mantenerse fiel a lo que uno considera correcto. El hecho de que Lot haya podido reconocer y atender el llamado de los ángeles, a pesar del cinismo de quienes lo rodeaban, sugiere que los resabios de fe y moralidad en su corazón no habían sido completamente suprimidos por las influencias externas. Sin embargo, esta fidelidad a sus creencias no fue suficiente para proteger a su familia del destino que les aguardaba. Tras la huida de Sodoma, el aislamiento en las montañas trajo consigo una nueva perspectiva de la desesperación y el miedo. Las hijas de Lot, creyendo que la humanidad había sido aniquilada, fueron víctimas de su propia percepción distorsionada de la realidad, una percepción alimentada por la desolación y la falta de esperanza. Esta situación nos invita a considerar el impacto psicológico de vivir en constante lucha y temor, y cómo estas emociones extremas pueden nublar nuestro juicio. Es crucial también contemplar cómo la narrativa de Lot y sus hijas ofrece una metáfora poderosa sobre la transmisión de valores a través de generaciones. Aunque sus acciones fueron dramáticas y desesperadas, también sirvieron para recordar que incluso en los momentos más oscuros, las decisiones individuales pueden moldear el destino colectivo de pueblos enteros. Los moabitas y amonitas, descendientes de esas hijas, jugarían roles complejos en la historia venidera, lo que nos hace reflexionar sobre cómo el pasado moldea el presente y el futuro. Al mirar hacia el impacto a largo plazo de sus decisiones, podemos encontrar paralelismos con nuestra propia capacidad para tomar decisiones bajo presión. El relato de Lot se convierte en un espejo en el que podemos ver reflejados nuestros dilemas contemporáneos, recordándonos que la búsqueda de lo correcto permanece relevante sin importar las circunstancias externas. Invitamos a la audiencia a reflexionar sobre cómo las lecciones de esta narrativa pueden aplicarse a nuestras vidas actuales, especialmente en un mundo que a menudo parece estar al borde de su propia versión de decadencia moral. ¿Qué podemos aprender de Lot y su familia sobre la resiliencia, la esperanza y, sobre todo, sobre la capacidad humana para decidir en medio de la adversidad? En conclusión, la historia de Lot nos ofrece no solo un vistazo a los retos del pasado, sino también una advertencia y una lección para el presente. Nos recuerda que, a pesar de las adversidades, la esperanza puede persistir, y las lecciones de los tiempos antiguos todavía pueden guiarnos en nuestras propias encrucijadas morales. No olvides continuar el diálogo con nosotros y comparte tus percepciones sobre esta historia que sigue resonando a través de los siglos. Al profundizar en la historia de Lot, es imposible ignorar el papel de las decisiones individuales en medio de fuerzas externalmente poderosas. En el relato, Lot representa a cada persona enfrentada a decisiones morales desafiantes mientras navega por un mundo implacablemente complejo. Esto también ilustra la dinámica de cómo las normas sociales y comunitarias pueden influir en las decisiones personales, a menudo requiriendo coraje para actuar de manera contraria a la corriente predominante. Este tema universal nos invita a reflexionar sobre la resiliencia individual frente a la conformidad social, proporcionando un marco para evaluar cómo las fuerzas culturales pueden moldear, desafiar o reafirmar nuestras propias creencias fundamentales. El éxodo de Lot de Sodoma simboliza una búsqueda de renovación y redefinición personal, más allá del confinamiento de un entorno caótico. El papel de las hijas de Lot añade una dimensión más profunda a esta narrativa al exponer cómo el miedo y la desesperanza pueden distorsionar la percepción de la realidad, haciendo que actos de supervivencia extrema se presenten bajo una luz diferente. Esta compleja interacción entre el miedo, la percepción y la acción abre un espacio para debatir cómo el entorno emocional y psicológico impacta en nuestras elecciones y, por extensión, en nuestra humanidad. El legado de los descendientes de Lot, los moabitas y amonitas, se convierte en un recordatorio de cómo las decisiones individuales resuenan a lo largo de la historia, afectando generaciones futuras. Esta influencia histórica nos desafía a contemplar nuestro propio impacto en el tejido de la sociedad, comprendiendo que nuestras acciones de hoy se convierten en el fundamento del mañana. La relevancia contemporánea de este relato reside en su capacidad para servir como espejo,
reflejando dilemas éticos modernos. A medida que navegamos por nuestra vida diaria, rodeados de incertidumbres y decisiones complejas, las lecciones de Lot nos recuerdan que, al igual que él, cada uno de nosotros tiene la capacidad de influir en el mundo a través de nuestras elecciones éticas. Animamos a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones cotidianas, incluso las aparentemente insignificantes, pueden tener un impacto profundo en el tejido moral de nuestra comunidad. Así, la historia de Lot no es solo un relato antiguo insertado en un contexto ajeno, sino un recordatorio atemporal de la perseverancia del espíritu humano frente a adversidades aparentemente insuperables. A través de esta lente, tomamos el relato de Lot como un llamado a la acción introspectiva y colectiva, un estímulo para que cada uno de nosotros contribuya positivamente en un mundo que a menudo parece necesitarlo urgentemente. Esta narrativa también nos enseña la importancia de la introspección y la capacidad de cambiar de rumbo cuando nuestras decisiones nos alejan de nuestros valores fundamentales. La historia de Lot y su familia no solo destaca la necesidad de huir de las situaciones corruptas, sino también la importancia de aprender de los errores y el poder transformador de comenzar de nuevo en un entorno más propicio. La figura de Lot se convierte en un emblema de la lucha interna y del potencial de redención que reside en cada individuo. Su historia nos lleva a preguntarnos cómo podemos encontrar fortaleza y claridad para tomar decisiones valientes que reflejen nuestros valores más profundos en circunstancias adversas. A través de la experiencia de Lot, también se nos recuerda la importancia de rodearnos de influencias positivas que fomenten un crecimiento moral saludable. El contexto de Lot nos ofrece una perspectiva sobre el papel de la familia y la comunidad en la formación de nuestro carácter. Las decisiones de los padres, como las que toman Lot y sus hijas, demuestran cómo los valores y acciones individuales afectan a todos los miembros del grupo, transmitiendo lecciones que perduran más allá de una sola vida. Esto nos lleva a comprender mejor la responsabilidad que tenemos no solo hacia nosotros mismos, sino hacia aquellos que nos siguen. Asimismo, la historia subraya la delicada relación entre miedo y valentía y cómo estos pueden coexistir en momentos críticos. Finalmente, el relato de Lot no solo refleja la lucha interna de la humanidad entre la decadencia y la integridad, sino que actúa como un recordatorio persistente de nuestro papel en la creación de un mundo más justo y moralmente consciente. De esta manera proyectamos las enseñanzas del pasado hacia un futuro donde las decisiones conscientes y responsables forman el pilar de una sociedad más equitativa y esperanzadora. En esta compleja narrativa también se nos invita a reflexionar sobre cómo los desafíos y las pruebas que enfrentamos pueden convertirse en oportunidades para un crecimiento interior significativo. Por ejemplo, el viaje de Lot nos muestra que incluso en momentos de incertidumbre y crisis, tenemos la capacidad de redefinir nuestro propósito y orientarnos hacia una existencia más auténtica. A través de la figura de Lot, se pone de manifiesto la interacción entre elección personal y destino, sugiriendo que mientras algunos aspectos de nuestra vida pueden estar fuera de nuestro control, nuestras decisiones cotidianas moldean significativamente nuestro camino. En un mundo que a menudo parece dictado por fuerzas externas, Lot nos anima a reivindicar nuestra agencia y a reconocer el poder transformador de nuestras elecciones aún en situaciones desafiantes. La famosa decisión de no mirar hacia atrás, simbolizada por la esposa de Lot, quien se convierte en estatua de sal, es un potente recordatorio de la necesidad de soltar aquellas ataduras que nos impiden avanzar y abrazar plenamente nuevas oportunidades. La experiencia de Lot también nos desafía a contemplar nuestra relación con el entorno que habitamos. Nos pregunta cómo podemos contribuir a una comunidad que sostiene y eleva a sus miembros, promoviendo el bienestar colectivo. Esto nos invita a cuestionar nuestros hábitos y a considerar cómo podemos alinearlos con un entorno que alienta nuestro mejor desarrollo personal y social. Finalmente, al mirar a la figura de Lot, se nos presenta un modelo en el que el cambio y la reflexión son la esencia de un viaje humano más amplio hacia una vida significativa. Al internalizar estas lecciones, podemos comprometernos a trabajar por un entorno en el que nuestras acciones reflejen un compromiso activo con el bienestar ambiental, social y ético. En última instancia, es un recordatorio de que, al actuar con integridad y conciencia, contribuimos no solo al beneficio propio, sino al tejido moral de la humanidad en su conjunto. Suscríbete para más contenido.